Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en Movimiento. Y bueno, ayer tuve oportunidad, como pudieron ver en el programa, de hablar un poco sobre la arrogancia, un concepto que desarrollé improvisadamente en el video anterior. Y hoy voy a hablar sobre otro aspecto importantísimo en las relaciones humanas, que se llama la autoridad. La autoridad. ¿Qué se llama tener autoridad? Autoridad a veces se confunde con poder, en el sentido de que se presume que una persona que tiene autoridad para hacer algo o para hacer que otra persona haga algo, tiene poder. Y por otro lado, se presume que una persona que tiene poder necesariamente tiene autoridad. Pero eso no es exactamente correcto. Porque hay diferentes tipos de autoridad. Una de las que más frecuentemente se asocia es la autoridad dada por la jerarquía. La jerarquía militar, un general tiene más autoridad que un capitán. Un jefe de presidente de una compañía tiene más autoridad que un vicepresidente de la compañía. Y así sucesivamente. Por eso se llama jerarquías. Jerarquías de autoridad. Esos son los valores de autoridad formal. Entendiendo que la institución para la ejecución, ya vamos a esperar que este avión pase porque últimamente me están poniendo nerviosos los aviones que pasan bajo, por razones que ustedes comprenderán. Pero bueno, de nuevo, retomando el tema de la autoridad, toda institución, toda burocracia, toda organización social crea una autoridad. Cuando esa autoridad está reglamentada, se habla de una autoridad institucional. Es decir, la autoridad es una investidura que se le da a ciertas personas dentro de esa organización social para que haga efectiva su gestión. En una familia, por hablar del núcleo social más básico, la célula de la sociedad es la familia. Vamos a tomar la familia tradicional, padre, madre e hijos. Entonces, la autoridad la tienen los padres. La sociedad, la cultura y la evolución histórica de la familia ha hecho que los padres tengan mayor autoridad que los hijos. Es más, hay algunas familias en las cuales los hijos mayores tienen más autoridad que los hijos menores, en virtud de que tienen más experiencia, tienen más educación y probablemente tienen más responsabilidad que los niños menores. Entonces ellos se sienten investidos de autoridad. Luego, en ese mismo núcleo familiar están la autoridad de los tíos y de otros parientes que dependen fundamentalmente de qué tan vinculados están a la herencia genética de la familia. De tal manera, por ejemplo, que una mujer que se casa con una persona, esa mujer tiene una autoridad porque es la madre de los niños. Pero la autoridad de la persona con la que se casó, lo que llamarían el padrastro, esa persona tiene autoridad porque se lo da a la madre, pero no tiene la misma autoridad de la madre porque en cualquier momento los hijos pueden desautorizar a esa persona porque tú no eres mi padre, tú no eres mi verdadero padre. O sea que fíjense entonces cómo hay veces que uno tiene la investidura y la autoridad para hacer algo, pero si tú no tienes el poder o la receptividad de las personas que tú vas a conducir, vas a dirigir, pues es como si no las tuvieras, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, porque voy a pasar a otro aspecto que es la necesidad del ser humano de tener autoridad. ¿Por qué todos tenemos que dejar que nos manden? ¿O por qué para nosotros estar satisfechos y realizados en la vida tenemos que sentir que podemos mandar a otros? Bueno, porque debo concluir, después de 70 años de vida,
que el poder es muy sabroso. La capacidad que tenemos los seres humanos ante la diversidad de pensamientos y de puntos de vista, de poder dominar a otros o obligarlos a pensar o a actuar como nosotros, es tranquilizante, ¿no? Entonces, es verdad que hay que respetar la opinión ajena, pero en ocasiones, cuando esa opinión es muy conflictiva con la que nosotros tenemos, la sensación natural de la persona es obligar a la otra persona a pensar como tú y aceptar tus valores. De cierta manera, eso se ha dado en todas las religiones. Todas las religiones han creado como mandato prácticamente obligar a cualquier persona sin religión a adoptar la religión que tienen. Los padres ejercen esa autoridad con los hijos y sin preguntarles mucho, los adoctrinan y los incorporan a la religión porque tienen la autoridad de los padres. Como dicen las jerarquías sociales, todo el mundo tiene un jefe y todo el mundo tiene un subordinado, porque la manera en que nosotros los seres humanos nos asociamos es a través de esa jerarquía, y en esa jerarquía pues inevitablemente hay gente con más poder que nosotros tenemos que respetar, obedecer para poder convivir juntos. Un policía, una persona que debería no tener mayores derechos que uno, tiene la autoridad de detenernos, tiene la autoridad dada por el Estado de pedirnos identificación y de juzgar nuestras acciones en ese momento como sospechosas o no. Un juez tiene la autoridad de declararnos culpables o inocentes de un cargo, o puede delegarle en un jurado. De tal manera que la autoridad es una de las cosas con las cuales tenemos que aceptar como un aspecto necesario para poder existir. Ahora, hay gente que rechaza la autoridad, ¿verdad? Hay un instinto también natural de libertad y de decidir tu propio destino por ti mismo, que te hace un reacio a aceptar cualquier tipo de autoridad. Entonces a ti te molesta que te obliguen a pagar impuestos, por ejemplo, o a correr a muy alta velocidad en las autopistas. Y tú eres una persona que entonces debe ser sancionado porque te vas en contra de acuerdos sociales que tienes que cumplir y para los cuales una persona ha sido investida de autoridad para obligarte a ti a cumplir con la ley. Ahora hay otros tipos de autoridad que no es la autoridad formal, la que le da a un policía con una chapa en el pecho la autoridad de arrestarte, por ejemplo, o la que le da a un juez la autoridad esa. Hay la otra tipo de autoridad que es muy importante también, es la autoridad que da el conocimiento, ¿verdad? Desde que el hombre empezó a salir de la ignorancia y empezó a crear conocimientos y hacer un culto al descubrimiento de cosas, de verdades y leyes, y a usarlas para progresar, ha habido una tendencia a admirar a esas personas que tienen más conocimientos que otros, porque el conocimiento es útil para muchas cosas. No hay cosa peor que no tener conocimiento de algo que lo pueda uno afectar. Por lo tanto, una persona con más conocimientos tiene en cierta forma una autoridad dada por sus conocimientos. ¿Cómo se visualiza o cómo se juzga esa autoridad? Se juzga de dos formas. Una forma es por la vía de la acreditación. Cuando usted le dice que usted tiene que tener respeto por el magistrado, y tú dices, ¿y por qué? Bueno, primero porque él es el magistrado y se ganó ese cargo, es un abogado graduado en una universidad acreditada. En otras palabras, él ha cumplido con una serie de requisitos que demuestran no solamente el hecho de que él es juez, sino de que él tiene conocimientos que debería tener un juez. Porque usted puede ser un juez bruto, un juez ignorante. Una institución puede, de una u otra manera, desacreditarse dándole la autoridad sin tener usted la autoridad escolástica, que así se llama, la autoridad del conocimiento, la autoridad de saber. Entonces, una de esas formas de ganar autoridad por conocimiento, la autoridad escolástica,
o educativa. La otra es, bueno, teniendo un título universitario, cuando se dice, mira, vale, es que fulanito debe tener razón porque él estudió en la universidad y se graduó. Y el que se gradúa summa cum laude tiene más autoridad que el que no se graduó con altas calificaciones. Por lo menos en términos de la autoridad escolástica, de la autoridad certificada por una organización. Luego está la autoridad que da la experiencia práctica. Fíjense qué aspecto tan interesante, ¿no? La experiencia práctica es la autoridad que tiene alguien que ya lo hizo y lo ha hecho bien siempre. Por ejemplo, cuando el doctor Barnard hizo la primera operación de trasplante de corazón, es poco conocido que quien lo ayudó no fue otro cirujano. Fue una persona que no era médico ni cirujano. Fue un afroamericano, sudafricano, que lo había ayudado en todas las disecciones y en todos los experimentos que él había hecho en cerdos trasplantando corazones. Y a la hora que él fue a trasplantar un corazón humano, el hombre con más destreza y más conocimiento de todo lo que iba a pasar en la operación era ese asistente, aunque no fuese médico. Interesante. Entonces ahí nos vemos que él le dio autoridad a ese asistente para ayudarlo en la operación, participar y formar parte del equipo quirúrgico, aun cuando el asistente no tenía autoridad escolástica. No era médico, no era cirujano, pero tenía la certificación de conocer de lo que estaba haciendo y de tener la experiencia de haberlo hecho muchas veces y de haberlo hecho bien. Entonces eso es otro tipo de autoridad. Una de las que a mí me llama mucho la atención se dio mucho en Vietnam. A mí me llama mucho la atención la guerra de Vietnam desde un punto de vista sociológico, porque ahí se dieron una serie de fenómenos que normalmente no se dieron en otras guerras, ¿no? En Vietnam había una gran mortalidad de oficiales. En otras palabras, el ejército norvietnamita y el Vietcong, en la medida que podía, mataba oficiales americanos. Eso se traducía en una gran rotación de oficiales, tenientes y capitanes, porque bueno, cada vez que se producía la muerte de un oficial, un subteniente, por ejemplo, había que traer otro. El problema es que para ese momento la patrulla ya tenía, vamos a poner, 1 año en Vietnam, 6 meses, 7 meses. Ya la patrulla era veterana, todos en la patrulla, desde el sargento para abajo eran todos veteranos. Y traían a un teniente jojotico, recién sacado de la academia, que jamás había disparado un tiro. Sin duda que el teniente tenía un conocimiento escolástico, graduado de una escuela militar, conocedor de todas las estrategias y de toda la historia y de todo lo que era el arte de la guerra. Y tenía la autoridad del rango, tenía su barra o su doble barra en el uniforme. Lo que no tenía era la experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la hora de dar órdenes y de desarrollar una misión, más útil era la opinión del sargento o de otro subordinado que tuviera experiencia en combate que la opinión de este teniente que estaba recién llegado y todavía ni siquiera sabía orientarse en el campo de batalla. Entonces ahí ustedes ven una persona con autoridad jerárquica, sin autoridad, creíble, porque cualquier decisión que él tomara estaba basada en cero experiencia. Entonces, fíjate, ya hemos hablado de la autoridad jerárquica por designación y hemos hablado de la autoridad jerárquica, de la autoridad por reconocimiento de tu inteligencia, de tus capacidades, de tus conocimientos. Pero como somos sociedades humanas altamente emocionales, tenemos una forma adicional de autoridad que lo llaman la autoridad moral, que es la autoridad del que tiene una postura moral o de sentido común superior a la de los demás. Si usted a la hora de la verdad se ve dirigido en una organización, sea un pelotón, un departamento de una empresa, lo que sea, por alguien
que puede tener cualquier cantidad de diplomas o puede tener cualquier cantidad de cargos y de reconocimiento dentro de la empresa, pero esa persona les está obligando a hacer cosas inmorales o a hacer cosas que no tienen sentido común, que no tienen propósito lógico y que evidentemente pueden obligar a la empresa o a la organización a cometer errores graves, esa presunta autoridad es inexistente, porque a la hora de que la gente cumpla las órdenes de este personaje, la gente no la va a cumplir. No porque no tenga autoridad jerárquica, no porque no tenga autoridad escolástica, sino porque no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Y inmediatamente entonces se produce ese desacople entre la autoridad y las personas que esa autoridad comanda o conduce. Entonces, por eso es que el buen líder, la persona que realmente debería tener autoridad, debería tener 4 ingredientes fundamentales, que es en cierta forma el resumen de mi tema de hoy. Y estos ingredientes son: tiene que tener el título jerárquico de la institución. O sea, si tú vas a dirigir la empresa, tienes que tener el grado de presidente o de vicepresidente o de jefe de departamento. O sea, te tiene que otorgar esa jerarquía. Si no, lo demás no va a ser reconocido. Una vez tenido esa jerarquía, tú tienes que demostrarle a la gente que tú tienes conocimientos para haber alcanzado esa jerarquía. Y no solamente diplomas ni nada, sino hechos concretos que se hayan desarrollado en tus antecedentes que demuestren que tú sabes y estás en capacidad de conducir a esa organización. Y luego tienes que tener autoridad moral. Tienes que tener una moral íntegra, por ejemplo. Tú no puedes entonces llegar a una organización, por más genio que tú seas, si tu vida y tu historia es inmoral, roza o infunde quejas, críticas a tu vida personal, ¿no? Es la persona que viene a hablar de las virtudes de ser honesto cuando tú vienes de haber sido juzgado en un tribunal por estafa. O sea, tú has perdido toda autoridad para pedirle a la gente que sea honesto cuando tú has manifestado en otras oportunidades ser totalmente deshonesto, ¿no? Y una última es la autoridad que da la empatía, la humanidad, el tratar a los seres humanos con respeto para que te respeten. Entonces eso también te da autoridad, ¿no? Está entonces la autoridad moral, la autoridad ética, la autoridad jerárquica, la autoridad escolástica o de conocimiento y la autoridad de la experiencia. Los viejos toda la vida en casi todas las culturas han gozado de la autoridad de la experiencia. Cuando las personas mayores hablan y observan y opinan, se les concede autoridad en lo que dicen porque ellos han vivido más. Ellos han conocido más experiencias y por lo tanto se supone que sus opiniones son más relevantes y más importantes que las de otras personas que no han vivido lo suficiente. Entonces ese es el tema de la autoridad. Ahí está, digamos, descrito mi visión de si usted va a tener autoridad, procure tener y alcanzar el cargo que necesite para poder hacer lo que necesita. A veces uno quiere autoridad para algo y no se le da el cargo. A veces pasa eso, ¿no? Fíjense que una de las cosas que me llama mucho de la atención de la Segunda Guerra Mundial es que muchos generales fueron ascendidos a general durante la guerra y luego después de la guerra fueron bajados de rango. Y yo decía, pero ¿por qué es esto? Bueno, porque hay un rango que es el otorgado por la experiencia, ¿no? Por la antigüedad en una organización. Y hay un rango que se llama rango operacional. Si yo te voy a dar a alguien un mensaje para que lo lleve a una organización, a un grupo pequeño, y necesito que esa persona tenga poder, tengo que darle una jerarquía suficiente para que él ejerce ese poder. Entonces, en plena guerra había necesidad
de, por ejemplo, tener un comandante. Entonces se agarraba un capitán o un teniente y se le daba lo que se llamaba un rango operacional. O sea, para efectos de esta operación, tú vas a ser un comandante. Ahora, una vez que pase la operación, tú vuelves a tu rango histórico natural, porque tú fuiste ascendido por razones operacionales. Eso se da en muchos casos, pues. Cuando tú necesitas que un subordinado haga algo y lo respeten, tú lo sacas de su jerarquía y lo pones en una jerarquía mayor a la de las personas que ella va a controlar o a supervisar, para que tenga el poder y la autoridad necesaria para que lo respeten. ¿Cómo se sabe cuando una persona tiene autoridad? Ahí nos vamos a la segunda parte fascinante de esta conversación que les tengo hoy, que es los símbolos de la autoridad. Los símbolos. Si usted ve una persona, hay un dicho muy famoso, ¿no?, que dice, el hábito no... ¿Cómo es? El hábito no viste al monje. Pero es que si no lleva hábito, ¿cómo sabe usted que es un monje? O sea, definitivamente una persona puede estar investido de una autoridad, pero si no tiene una simbología, símbolos externos que definan la autoridad que tiene, usted no tiene razón alguna para obedecerlo. Porque él podrá decir que él es un comandante, pero si usted no lo ve uniformado con insignias de comandante, él puede ser un soldado raso que se está haciendo pasar por un comandante, ¿no? Y así es todo. Un presidente tiene una serie de elementos simbólicos que acreditan la autoridad que tiene. Uno de los que me gusta más, porque cuando me lo explicaron me pareció fantástica la explicación, es el Papa. El Papa en un momento dado era un cardenal más. El asunto es que este cardenal es elegido Papa. A partir de ahora él tiene que diferenciarse de los demás cardenales, porque ya no es un cardenal, es un Papa. Entonces él tiene una vestimenta, unos símbolos externos, unos modales, un protocolo, una serie de elementos de su vida cambian para que nadie de la persona que lo vea se confunda y lo haga pensar que la persona es un hombre común y corriente. No, ese es el Papa, ese es el presidente de un país, ese es el general. Este es de 4 estrellas y este es de 3 estrellas. Y este es de 3 estrellas, pero este es paracaidista. Y así va cada uno con esta simbología, mostrándole al mundo y a sus subordinados no solamente la jerarquía, la experiencia. Fíjense en este caso que les dije de la insignia de paracaidistas. Esto es interesante. Hay generales que no tienen insignia de paracaidista. Y en cambio hay soldados que sí la tienen. Porque la insignia de paracaidista no revela autoridad. Bueno, sí revela autoridad si hay que saltar en paracaídas, ¿no? Pero en cierta forma lo que revela es una destreza, un conocimiento que el que no ha saltado en paracaídas o no ha sido entrenado para eso, pues no tiene. De manera de que los ejemplos más claros de jerarquía, autoridad y simbología son el mundo militar. En el mundo militar todo es la jerarquía y los símbolos. Es más, es sumamente incómodo y difícil manejarse en una guerra no sabiendo los esquemas de jerarquía entre las personas que están participando. Fíjense que eso funciona solamente en la guerra de guerrillas, que son grupos pequeños, donde todo el mundo sabe quién es el jefe, lo conoce personalmente. Pero cuando ustedes están movilizando miles de hombres en miles de tareas diferentes, usted no le puede dar un radio a alguien que no tiene la insignia de radiooperador, porque esa persona no va a saber qué hacer con ese radio. No le puede dar una pieza de artillería a alguien que no es artillero. De tal manera de que eso también ocurre a nivel de las instituciones. En las empresas hay identificaciones laminadas y a veces con determinados colores, formas, fondos, etc. Uno sabe si la persona es un alto ejecutivo o es un ejecutivo medio o es simplemente un empleado de planta, ¿no? Entonces, y con la autoridad se definen dos cosas.
el ámbito de esa autoridad y las limitaciones de esa autoridad. Es interesantísimo. Cuando usted le dan autoridad, usted le dan una chapa y usted se la pone aquí y le dicen, usted ahora es el vicepresidente de mercadeo o el vicepresidente de producción. Eso está muy sabroso, wow, soy vicepresidente o soy jefe de departamento, lo que sea. Pero junto con el cargo en la jerarquía, a usted le tienen que decir cuál es el ámbito de su esfera de control. En otras palabras, sobre quién puede usted mandar y sobre quién usted no puede mandar. De manera tal de que si usted es un vicepresidente de producción, usted manda sobre toda el área de producción. Pero usted no le puede llamar a alguien en mercadeo para darle una orden porque usted no es su superior inmediato. O sea que a pesar de que usted es vicepresidente y el otro no tiene por qué prestarle atención a usted porque usted no tiene el ámbito de control para obligarlo. O sea, usted no tiene autoridad sobre eso. Aquí se ve mucho en los Estados Unidos, en los derechos, en los delitos federales y en los delitos locales. Sobre los delitos locales, el gobierno federal no tiene jurisdicción. Y lo mismo pasa con las policías de una ciudad u otra. La policía tiene autoridad sobre la ciudad que tiene autoridad. Pero ellos no pueden ir a arrestar o hacer algo o ponerle un ticket a alguien en otra ciudad donde ellos no están en ese ámbito de control. Y la otra cosa que hay que definir a la hora que se le da a usted autoridad es decirle cuáles son los límites de esa autoridad. Vamos a poner que usted lo nombran jefe de policía de una ciudad, define que el ámbito de control son todos los ciudadanos y transeúntes que se muevan por esa ciudad. Ahora usted no se le dice, usted no puede matar a nadie dentro de esa ciudad. Usted no puede ordenar la pena de muerte en esa ciudad. Usted no puede despojar a un ciudadano de sus propiedades en esa ciudad porque usted sea jefe de policía. O sea que es muy importante cuando se asigna autoridad, asignar esos dos elementos. Sobre quién tengo yo poder y autoridad y sobre quién yo puedo y cuáles son los límites de ese poder. ¿Qué puedo yo hacer y qué no puedo yo hacer? Con esto voy a terminar esta presentación de hoy sobre autoridad y poder con el caso de Elon Musk, el más reciente caso, donde estamos viendo la debacle de un hombre muy poderoso que presumió que tenía la autoridad que le había dado un hombre también muy poderoso y que ahora ambos están encontrando que hay límites a ese poder y que no todo el mundo está sujeto a las órdenes o a las pretensiones que ellos parecen querer tener por verse investidos de una autoridad que no tiene. Hasta hace poco tiempo, el innombrable era simplemente un candidato presidencial, sin autoridad sobre el Estado norteamericano. Y el otro era un hombre muy poderoso, con mucha autoridad sobre los empleados de sus empresas, las diferentes empresas que tenía. Ambos tenían autoridad de ese tipo. Uno no tenía tanta autoridad que estaba a punto de ir a la cárcel y fue juzgado y fue condenado y prácticamente se pensaba que su carrera política había finalizado. Sin embargo, logró de nuevo, de una forma asombrosa, retomar la autoridad por la vía electoral, es decir, convencer a millones de personas de que le dieran una segunda oportunidad sobre la base de mentiras y de una cantidad de posiciones que no voy a juzgar en este momento, pero que todos ustedes conocen. Y ese pueblo que votó por él en las elecciones lo reautorizó para gestionar el Estado. Le dio legitimidad, le dio autoridad y le dio poder. Y luego que le da poder al elegirlo, al verse
juramentado, y ahora tienes institucionalmente la jerarquía de comandante en jefe y de jefe del poder ejecutivo. Pero es que hay 3 poderes más, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el 4º poder, que es el poder de la prensa. Entonces, cuando a ti te eligen como presidente, tú tienes autoridad sobre el poder ejecutivo, porque tú eres el jefe del poder ejecutivo. Este señor llega ahí con la autoridad dada por la Constitución, pero tiene un pequeño problema, o un gran problema. Tiene autoridad jerárquica, pero no tiene autoridad moral. ¿Y por qué no tiene autoridad moral? Porque ha cometido tantos errores y tantos delitos en el pasado que muchas de las personas que ahora van a tener que someterse a su dirección y control no lo respetan. Por lo tanto, él ha acudido al viejo expediente de que cuando tú no consigues que la gente te respete aún teniendo autoridad, tú lo sacas del ámbito de control. Y por eso es que están tratando de sacar a toda la gente que no lo va a respetar porque no merece respeto. Tiene autoridad jerárquica, pero no tiene autoridad moral porque, bueno, la perdió. A la luz de la opinión pública la perdió. Y por sus acciones, pues. Entonces esa persona ahora va a desmantelar la organización para sacar a todas aquellas personas que no están de acuerdo con él y poner personas que sí estén de acuerdo con él para lograr de nuevo una armonía entre su autoridad y la receptividad que tengan sus subordinados a su liderazgo. Vamos entonces ahora en el caso de Elon Musk. Este señor es lo contrario, él viene de empresas donde él es el fundador en algunas, donde él es el jefe máximo, donde él tiene una admiración suprema de toda la gente que ha trabajado por él, por ser un hombre efectivo, aunque no muy empático, por lo que yo he escuchado, un hombre exigente, un hombre duro con su familia, duro con sus amistades, duro en los negocios, pero admirado, sin duda alguna, toda la gente que parece trabajar en sus empresas admira su eficacia. Decide meterse en política, un campo en que ya a estas alturas es evidente que él no tiene ningún tipo de, ¿cómo llamaríamos?, de talentos políticos. Sus talentos han sido empresariales, talentos de hombre de acción, de hombre atrevido, de hombre violento en los negocios, ¿no? Pero no para el sutil arte de la política. Pero no obstante, parece haber abandonado sus empresas y estar dedicado en una gran cantidad de su tiempo a ser el brazo de transformación del presidente que sí es la autoridad máxima en este país del Poder Ejecutivo. Y entonces tenemos un fenómeno interesante que ocurre con frecuencia de la autoridad, que es el abuso de poder. Ambos están abusando del poder. El presidente está desmantelando una serie de instituciones, violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos, y evidentemente está encontrando resistencia, porque aunque tiene la autoridad, no la tiene por completo, porque al hacerlo a través de métodos anticonstitucionales, esa autoridad se desvanece, por lo que les había contado antes. Y él está perdiendo un enorme caudal de simpatías, sobre todo entre la gente joven que lo idolatraba, me estoy refiriendo a Elon Musk, por la manera torpe en que ha pretendido transformar la administración del gobierno de los Estados Unidos con una serie de medidas que son francamente, asombrosamente absurdas viniendo de un hombre de empresas, ¿no? Cambios bruscos, despidos masivos, órdenes sin medir las consecuencias. Entonces pareciera que todos esos talentos que le funcionaron para acumular fortuna en el mundo empresarial privado, está demostrando una total ignorancia y una total torpeza en el ámbito público, ¿no? Y estoy seguro de que esto va a ser
la desmoralización de muchas personas que lo veían como una persona que podía contribuir muchísimo al desarrollo de este país, ¿no? Porque así no se hacen las cosas. Y él lo debería saber. Si él fuera a tomar una empresa y fuera a hacer esto en una empresa que está tomando, a votar a la mitad de las personas que están adentro, a cambiar los procedimientos, etcétera, estoy seguro que encontraría bastante resistencia. Y de hecho ya lo sabíamos porque le pasó. Él vino, tomó la empresa Twitter, la desbarató, perdió muchísimo valor, perdió muchísima credibilidad, la vendió como un ámbito donde toda persona podía opinar sin verse censurado, y hoy por hoy es todo lo contrario de lo que él se planteó hacer con Twitter. Hoy por hoy es una herramienta de propaganda de sus causas y de sus intereses mezquinos. De tal manera de que ustedes ven ahí entonces la importancia de la autoridad. Y cuando la autoridad no va precedida de uniformes y símbolos físicos, está la autoridad de los títulos. En el ámbito militar los títulos vienen por el rango. Te presento al capitán Cisnero, te presento al teniente Cisnero, te presento al general Cisnero, te presento al sargento o al cabo segundo. O sea, cada punto en la jerarquía va precedido del rango. No para que la gente se la eche de mucho, sino para que el que va a conocer a esa persona tenga una idea de la autoridad que se le ha conferido dentro de la institución o dentro de la sociedad. Cuando alguien a mí en una fiesta me dice, te presento al juez Peña, bueno, ya yo sé que es juez. Eso es una forma, de una manera u otra, no decirme que esa persona es mejor o más valiosa que yo, pero decir que esa persona es juez y yo no soy. Y cuando yo me presente y él me diga, yo soy el juez Peña, le digo, yo soy el juez Cisneros también. En ninguna parte se ve eso más que con los médicos. Los médicos siempre, en las relaciones con los pacientes, no se presentan y dicen, yo soy José, yo soy Ramón, yo soy Luis, sino yo soy el doctor Cisneros, yo soy el doctor Peña, yo soy el doctor. ¿Por qué? Porque es importante para la persona que te está conociendo saber si tú eres doctor o no. Si tú dices, buenas tardes señora, yo soy José. Mucho gusto, José. ¿Y cuándo viene el doctor? No, señora, yo soy el doctor. Usted es el doctor. Bueno, hubiera empezado por decir, yo soy el doctor José, buenas tardes. Porque si usted se presenta a título personal, luce como un hombre muy sencillo, que no se precede de ningún título, pero de alguna u otra manera es inefectivo porque no resuelve el problema de quién es usted. En el pasado los apellidos servían de indicación de cuál era la destreza de la persona, ¿no? Y entonces muchos apellidos, sobre todo los anglosajones, parte del apellido era qué tipo de profesión tenía la persona, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico que siempre me acordará es José Shoemaker, José el que hace los zapatos. Entonces ahí ustedes ven cómo el apellido en el pasado se usaba como complemento al nombre para decir cuál era la destreza o la ocupación de la persona. Porque se consideraba que más importante para la persona que te estaba conociendo era saber qué hacías tú que qué familia perteneces tú. Entonces es bien interesante esto de la autoridad y ya se está haciendo un poco tarde y ya tengo rato en esto, pero quería hoy, en movimiento, hablarles sobre algunas reflexiones y conversando sobre el tema de la autoridad, ¿no? Hablarles en estos casos como ambos están perdiendo autoridad. El presidente está perdiendo autoridad por la manera en que está actuando, violando los ámbitos de control y violando las leyes, las normas. Y el otro, el empresario, está perdiendo también autoridad porque no se le ha delimitado, y valga aquí la redundancia de nuevo, no se le han puesto límites a qué es lo que él puede y no puede hacer en el gobierno, o a qué legitimidad tiene él en el gobierno. Él es un asesor, él está en libertad de despedir a la gente, él está en libertad de acabar con organizaciones que han sido creadas hace años por el Congreso. Eso hay que delimitarlo. Cuando se le da autoridad a alguien, de nuevo, hay que decirle a la persona sobre qué ámbito de control
él puede ejercer esa actividad de autoridad y cuáles son sus limitaciones, para que la gente no vaya a enfrentar a personas que no están bajo su autoridad o a excederse en el poder que se le ha asignado. Bueno, amigos, ese es el programa de hoy sobre la autoridad. A veces, por supuesto, la razón por la que lo hago después del programa de ayer sobre la arrogancia es porque usualmente las personas, cuando ven a alguien titulada o calificada con cierta autoridad, les resulta chocante y lo ven como un signo de arrogancia. A mí me han preguntado mucho, pero ¿por qué usted se llama Doctor Cisneros y no se llama José? Le digo, bueno, las personas que me conocen me llaman José, pero en el ámbito profesional yo soy el Doctor Cisneros. Primero porque soy médico, segundo porque sí tengo un doctorado, tengo 2, y tercero porque si yo no digo que soy doctor, yo no puedo influir en la manera que necesito influir en la persona para que la persona me preste atención. Entonces yo no puedo presumir que porque yo le diga yo me llamo José Antonio, esa persona debe asumir que yo soy una persona muy conocedora de la medicina o de la ciencia. Pero si le digo que yo soy doctor, ya eso ayuda, ¿no? Si usted llega a una instalación militar y dice yo me llamo Pedro Pérez, el guardia no tiene ninguna necesidad de dejarlo pasar porque usted se está identificando como Pedro Pérez. Pero si usted llega y dice yo soy el comandante general Pedro Pérez, él tiene que darse cuenta de que usted no es cualquier persona, usted es un comandante general. Entonces eso es importante porque hay personas que se acomplejan mucho con eso, ¿no? Y piensa que la gente lo usa a diestra y siniestra. Y lo usamos a diestra y siniestra, pero por hábito, no por sentirnos que somos mejores que los demás, simplemente porque estamos acostumbrados a que nuestras relaciones personales con pacientes siempre indicamos nuestro nivel, ¿no? Los policías dicen yo soy el comisario, yo soy el teniente de la policía, o sea, tienes que decir quién eres tú, pues, oficial de policía, etc. De lo contrario, a menos que haya un uniforme de por medio, pues eso no le dice nada. Bueno, amigos, ese era el final de la charla de hoy. Muchas gracias a todos. Mañana seguiré con otro tema que presumo que a ustedes les puede interesar. Suscríbase al canal, recomiéndeme y a ver si hago otro tipo de programa, a ver si tengo un poco más de éxito con otro tipo de formato de programa. Pero agradezco mucho a todos aquellos que cada día siguen los programas largos, que a lo mejor a ustedes les parecerá demasiado largo, pero de nuevo yo tengo mi compromiso todo diario de hacer un programa de 1 hora porque tengo que hacer 1 hora de ejercicio. Tan sencillo como eso. Podría ser programa de 5 minutos, pero la idea es hacerlo mientras hago mi ejercicio. Gracias a todos y buenas noches. Stop recording.